Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y el vídeo de hoy creo que os va a gustar bastante. Algunas de las empresas que vamos a comentar en este vídeo, pues por ejemplo es Meta, Nagarro, Teleperformance, que son empresas que creo que muchos de vosotros seguís. Pues por ejemplo vamos a hablar también de Microsoft, Altria, el lío que hay con Target también, que es una empresa que ha estado cayendo bastante. Vamos a hacer un pequeño comentario de Dole, entre otras muchas empresas. Así que si quieres estar al tanto de lo que sucede en los mercados, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y sin perder más tiempo, empezamos con las noticias. Comenzamos, si os parece, con el dato de inflación que se conoció esta semana de la zona euro. Y fue un dato mejor de lo estimado. Como aquí podéis ver, se estimaba que este dato iba a ser del 6,3%, la tasa de inflación interanual, y fue del 6,1%. Así que parece que se sigue desacelerando el tema de la inflación, que ya es hora. Por el lado de la subyacente, pues el dato fue del 5,3%, cuando la lectura anterior había sido el 5,6%. Bueno, vamos a ver los siguientes datos que van saliendo en próximos meses para ver si continuamos por este camino. Haceros un comentario también sobre el fondo de Terry Smith, que es un fondo del que hemos hablado varias veces en este canal, gestionado por el famoso inversor Terry Smith, que históricamente ha conseguido batir al mercado. Bueno, pues nos hacía el comentario de su fondo del mes de mayo del 2023 y nos decía que durante este mes han vendido su posición en la empresa que todos conocemos, Amazon. Relacionado con esta empresa, Amazon, pues comentaros que le metían una multa de 25 millones por un tema relacionado con la privacidad de Alexa. Estaba editando el vídeo y ha salido esta noticia muy interesante sobre la empresa Amazon. Amazon está en conversaciones con varios proveedores de telecomunicaciones para ofrecer un servicio de telefonía móvil de bajo coste o posiblemente gratuito para sus suscriptores de su servicio Amazon Prime en los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Pues que algunas empresas de las principales de telecomunicaciones de Estados Unidos están cayendo en bolsa. Por ejemplo, AT&T ha reaccionado con una caída de más del 4%, Verizon, que es otra de las grandes, también cae casi un 5%, y T-Mobile está cayendo casi un 8% tras conocerse esta noticia de Amazon. Tenemos que comentar también sobre Nvidia, que ya sabéis que se está hablando pues mucho últimamente de esta empresa. De hecho os voy a poner, que compartí con vosotros en Twitter, cómo se ha disparado el número de búsquedas de lo que es el ticker de Nvidia. Bueno, pues podéis ver cómo se ha disparado en las últimas semanas. Así que bueno, yo creo que esto es una señal al menos para estar alerta. Y esta semana alcanzaba el $1 trillón de market cap. Aquí lo podéis ver y actualmente es la sexta empresa con más capitalización de mercado. Aquí podéis ver cuál es esta lista. Pues está Apple, la número 1, después va Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, Amazon y después estaría Nvidia, que lleva un rally bastante espectacular. Relacionado con esta empresa, pues también anunciaba una asociación con otra empresa de semiconductores que se llama MediaTek y se estaban asociando para brindar a los conductores y pasajeros nuevas experiencias dentro de lo que sería el mercado del automóvil. El comentario que nos hacían es: la inteligencia artificial y la computación acelerada están impulsando la transformación de toda la industria automotriz. La combinación del sistema de chips líder en la industria de MediaTek más las tecnologías de software de IA y GPU de Nvidia permitirán nuevas experiencias de usuario, seguridad mejorada y nuevos servicios conectados para todos los segmentos de vehículos, desde los segmentos de vehículo de lujo hasta los más básicos. Bueno, quiero haceros también un comentario sobre el mercado. Por cierto, hicimos un vídeo recientemente, os lo dejo aquí abajo en la descripción, en el que comentaba la situación actual del mercado. Y aquí podemos ver en rojo cómo han evolucionado las megacaps, que llevan una subida enorme. Por ejemplo, todas estas gigantes que veis, Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, que llevan en conjunto pues una subida de más del 40%, mientras que el S&P500 equiponderado, es decir, que considera que todas las empresas dentro del índice tienen el mismo peso, pues está prácticamente plano, ¿vale? Hay una divergencia muy grande y esto pues no es un buen dato en cuanto a salud del mercado. Quiere decir que lo que está tirando el carro son unas pocas empresas. El tema de la amplitud de mercado pues no está del todo sano. Bueno, haceros ese pequeño comentario. Toca hablar de Meta, que nos presentaba esta semana sus gafas Quest 3 de realidad virtual. También nos decía que van a costar alrededor de $500 y tienen pensado sacarlas para otoño. Pronto presentará Apple sus gafas también, con las que competirá, entre otras cosas, contra Meta, pero se espera que vayan a tener un precio bastante superior. Nos dicen aquí en torno a $3.000
dólares, que es un precio pues bastante elevado, como veis, frente a los 500 dólares que cuestan las de Meta. También os decía que requerirá a sus empleados Meta que regresen a la oficina 3 días a la semana a partir de septiembre. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre la empresa Nagarro, ya que esta semana anunciaba una adquisición, y en concreto de esta empresa, que es APSL. Es una empresa tecnológica española que tiene alrededor de 100 empleados, y al comprar esta empresa pues entraban dentro de lo que es el mercado hispano. Puede ser una buena adquisición. Sí que es cierto que aquí en la nota de prensa pues no nos ponen los términos financieros, no sabemos cuánto han pagado por la empresa. Hubiera estado bien por parte de Nagarro facilitar esta información, pero no nos la brindan. Vamos a hablar de Teleperformance, ya que muchos de vosotros me habéis escrito. No sé por qué hay tanto interés con esta empresa, la verdad. Pero el tema está relacionado, la noticia que había esta semana, con ventas de acciones por parte del CEO. Ahora las vamos a ver, pero antes me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y queréis apoyar el canal, pues no os cuesta nada dejar un me gusta, que es completamente gratuito, para que cada vez vayamos llegando a más gente. Bueno, aquí si nos venimos a Insider Screener, veis que el CEO había vendido 2 paquetes de acciones por valor cada uno de más de 700.000 euros, y ha vendido otro, estoy viendo, el día 31 de mayo también de 690.000 euros, y esto preocupó a mucha gente. Si el CEO está vendiendo acciones ahora que teóricamente están bastante baratas, a lo mejor puede ser una señal de alerta. Bueno, el tema es que ya se sabía que iba a vender en torno a 25.000 acciones, y en concreto tiene que ver con un tema fiscal. Como veis aquí nos dicen que es para cumplir con la carga fiscal inmediatamente adeudada provocada por el otorgamiento de acciones de rendimiento asignadas a él. Bueno, si vemos las acciones que ha vendido hasta el momento, pues vemos que hay en total 4 paquetes, cada uno de ellos de 5.000 acciones. En la noticia nos hablaban de que iba a vender unas 25.000, así que todavía faltaría un paquete de venta. Y ese es un poco el tema que había con Teleperformance, que parece que se montó un buen revuelo por Twitter esta semana. Vamos a seguir avanzando. También tenemos que hablar de Microsoft esta semana, y en concreto de una multa de 400 millones de dólares por violación de privacidad en la empresa LinkedIn, que ya sabéis que pertenece a este gigante. Así que bueno, una multa más para un gigante tecnológico, en este caso para Microsoft. Hace poco ya comentamos también que le metieron una multa de más de 1.000 millones de dólares a Meta. Lo tenéis en el anterior repaso semanal de noticias. Sobre Apple, otro de los gigantes, pues está planteándose abrir nuevas tiendas en China. En concreto hablaban de unas 50 nuevas tiendas. Os he buscado esta información para conocer cuántas tiendas tiene Apple por países. En el mundo tiene alrededor de 500 tiendas en estos momentos. Esta es información a abril del año 2023. La fuente es Statista, y aquí podéis ver, pues por ejemplo, Estados Unidos es el país donde más tiene, que tiene 271 tiendas, aquí en España 11, Reino Unido 39... Bueno, aquí lo podéis ver, y en total tiene alrededor de 500 y planea abrir unas 50 nuevas hasta el año 2027. Tenemos que hablar de Dole, que es otra empresa que creo que es bastante seguida también por la comunidad, ya que parece que la van a incluir en los índices Russell 3000 y Russell 2000. Cuando una empresa se incorpora a un índice, que ya sabéis que los índices se van modificando a lo largo del tiempo, no son siempre las mismas empresas las que están dentro de ellos, ¿vale? Hay diferentes criterios para pertenecer a un índice, pues cuestiones de liquidez y de tamaño, entre otras. Bueno, pues se va a incorporar a estos índices, y eso puede hacer que haya compras forzadas. Por ejemplo, fondos que replican el índice, pues en el momento en el que se incorpore esta empresa, que aquí nos dicen que será a partir del 26 de junio del año 2023, puede que tengan que comprar esas acciones efectivamente para replicar ese índice. Cuando una empresa pasa por el proceso contrario, el de salida de un índice, pues muchas veces puede haber ventas forzadas, pues por ejemplo de fondos indexados. Dole, por cierto, es una empresa que está remontando bastante. Tenemos que hablar también del sector del tabaco, en concreto de Altria. Este sector parece que el mercado no lo ve con muy buenos ojos y actualmente está a valoraciones interesantes. Si le queréis echar un vistazo, también hay un vídeo en el canal. Y ya os digo que el mercado actualmente pues está penalizando mucho a este tipo de empresas y están a múltiplos bastante bajos. Altria completa la adquisición de Enjoy Holdings y también daba una actualización de su guidance. Alguno puede que se le pongan los pelos de punta cuando hablamos de Altria y adquisiciones, ¿no? Ya sabéis lo que pasó anteriormente en el pasado. Y sobre el tema del guidance, pues por ejemplo en los EPS, beneficio por acción diluidos,
nos dice que va a ganar entre 4,89 y 5,03 dólares por acción. Las acciones cotizan en torno a 45 dólares, así que estamos hablando de que la empresa estaría cotizando a unas 9 veces beneficios. Esto supone una tasa de crecimiento de entre el 1 y el 4% comparado con el año pasado, que no es un crecimiento muy elevado, pero bueno, por lo menos es una empresa que ha conseguido ganar algo más de dinero. Tenemos que hablar también de Walmart y fijaros, vamos a hablar también de Target, que es uno de sus competidores. Walmart dijo el miércoles que no ha realizado ningún cambio en su mercancía relacionada con LGTBQ vinculada al mes del orgullo. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues parece que su rival Target, desde hace un tiempo, desde hace unos días, ha retirado algunos productos relacionados con toda esta temática y parece que le están boicoteando a la tienda. Esto está relacionado con las caídas que ha sufrido recientemente el precio de la acción. Si vemos, en el último mes las acciones han caído más de un 15% y en concreto desde el día 17 de mayo pues caen casi un 20%. Veis que llevan un montón de días seguidos cayendo y tiene que ver con este boicot que le están haciendo a la empresa. Es una empresa de calidad, de estas que ha aumentado el dividendo a lo largo de muchísimos años, pero que actualmente ya veis que parece que pasa por problemas. No sé qué opináis vosotros de esta empresa Target, actualmente cotizando a 132 dólares por acción. Teníamos también Dollar General, que es una empresa que presentó resultados y se pegó una buena torta. Yo la vi cayendo cerca de un 20% el jueves. Yo creo que lo que no gustó al mercado de esta empresa, que bueno, tampoco la sigo muy de cerca, pero sí que la conozco, es el guidance que dieron, que parece que va a ser más bajo que lo que habían dicho anteriormente. Y también que hicieron este comentario. Parece que el entorno macroeconómico es más desafiante de lo que la compañía había anticipado anteriormente. Entonces, bueno, pues esto parece que no gustó. La compañía parece que esperaba una situación un poco mejor de la que está teniendo y de ahí su reducción de la guía de ingresos y de beneficios para el año fiscal 2023. Esta es una empresa que a largo plazo lo ha hecho bastante bien, pero si vemos el gráfico de los últimos 5 días, pues aquí vemos que tuvo una caída efectivamente del 19%. Así que esto parece que no gustó nada. Pero bueno, a largo plazo, si veis, pues es una empresa que lo ha hecho bastante bien. Desde el año 2009, pues se ha multiplicado aproximadamente por 8 el precio de sus acciones. No sé si conocéis esta empresa. Tenemos también un comentario del gigante de consumo defensivo Nestlé, y en este caso con el CFO, el director financiero de la compañía, dejará su cargo y será el jefe de finanzas de la Bolsa de Londres, la persona que contratarán como sucesor de este CFO. Tenemos también un pequeño comentario sobre la empresa automovilística Toyota, una de las más grandes del mundo, que dice que invertirá 2.100 millones de dólares más en su nueva planta estadounidense de baterías para el tema de los vehículos eléctricos en Carolina del Norte, otra empresa que se está posicionando pues para el futuro. Tenemos por parte del gigante Goldman Sachs, este famoso banco, que está recortando nuevamente empleos y nos hablan de 250 despidos dentro de este banco. Y por último, para ir acabando, tenemos la empresa Lowe's, que es una empresa que tenéis comentada en el canal, en el vídeo que hablé de algunas de las mayores posiciones de Bill Ackman, también lo tenéis aquí abajo. Por cierto, ese vídeo pertenece a la serie en la que hablamos de grandes empresas en las que han estado invirtiendo pues algunos de estos famosos inversores, y este viernes os he subido un nuevo capítulo en el que hablo de 2 empresas que creo que son interesantes. Una es una empresa de trenes, que a lo mejor no está en el sector más apasionante, y la otra es una empresa que, bueno, tiene que ver con el mundo de la agricultura. Se trata de John Deere, esta empresa fabricante, pues entre otras cosas, de tractores, maquinaria agrícola, como por ejemplo cosechadoras, y también maquinaria de construcción. Es una empresa bastante interesante. Os recomiendo ir a echar un ojo a ese vídeo, y son 2 empresas que llevan su cartera Bill Gates. También vemos el precio aproximado al que ha estado comprando Bill Gates recientemente, ya que incorporó estas empresas a su cartera hace unos trimestres. Si no lo habéis visto, pues ya tenéis tarea pendiente. Y sobre Lowe's, lo que estábamos comentando, que anuncia un aumento del dividendo del 5%. Es un incremento más bajo del que venía teniendo en los anteriores años, pero bueno, por lo menos eleva algo el dividendo. Esta es otra de las típicas empresas que llevan pues muchos años, más de 50, incrementando el dividendo año tras año. Una empresa que tengo en la lista de vigilancia y, como os digo, tenéis comentada más en profundidad en ese vídeo. Y nada más, hasta aquí el repaso semanal de noticias. Sin perder más tiempo, me despido ya de vosotros. Recordar, como siempre, que podéis dejar un like para apoyar el canal, suscribiros si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.